Este 2023 seguí eligiéndonos. CTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. La última semana previa a las elecciones presidenciales que serán el próximo domingo. Pasamos ya por el debate. Muchos estuvieron hablando y conversando, pero obviamente vamos a estar analizando lo que depara esta semana por delante, si es que hay actividad en el Congreso. Es poco probable porque todos los diputados y diputadas, principalmente del oficialismo y bueno, algunos sectores de la oposición también por sus alianzas últimas en este periodo electoral, están buscando los votos, convenciendo puerta a puerta a cada uno de los argentinos y las argentinas de sus propuestas para gobernar el país en los próximos 4 años. Lo decían ayer al cierre del debate. ¿Por qué quiere ser presidente Javier Milei? ¿Por qué quiere ser presidente Sergio Massa? Bueno, eso es lo que se trata de transmitir y explicar en este periodo que se abre en los próximos días, en las próximas horas. Recuerden que ya no se pueden publicar encuestas, ya no se pueden hacer actos de gobierno. El viernes a las 8 de la mañana empieza la veda electoral y el motivo por el cual va a haber entrevistas y actividades políticas hasta esa hora, ¿no? Después, a partir de ese momento, todos vamos a poder estar tranquilos en casa para poder pensar, o donde estemos, ¿no? Porque por ahí no estamos en nuestras casas, quién vamos a votar, y eso es lo más importante en este periodo democrático, el más largo de la historia argentina de manera ininterrumpida. Vamos a hablar con 2 diputados, estamos de parabienes en el día de hoy. Eber Pérez Plaza, diputados, ambos dejan el Congreso 9 de diciembre, podríamos decir, porque el 10 con el cambio de presidente ya asumen las nuevas de diputados y diputadas un par de días antes, así que Eber Pérez Plaza, en representación de Mendoza, va a hablar con nosotros un ratito a partir de las 19:30 aproximadamente, y también Juan Martín, diputado de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, va a estar hablando con nosotros, que en cualquier momento se sienta acá con nosotros en el piso porque ya llegó a los estudios, está haciendo sus últimos trabajos aquí en el Congreso porque también va a dejar su labor como diputado por este periodo. Por eso me voy rápidamente a saludar aquí a mis colegas y compañeros que los tengo todos a mi lado. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Débora, Antonito, ¿cómo están? Amanda, ¿cómo va? Bien, hoy tenemos inicio, así venimos nosotros así día tras día, encontrándonos toda la semana. Sí. Compañeritos de banco. Volví este lunes y nos volvemos a ver esta semana el jueves. El jueves voy a estar acá de vuelta, pero sí, un lunes muy agitado y convulsionado por lo que fue un nuevo debate electoral que marcó la agenda informativa del día de hoy. Casi que no se habla de otro tema. Y bueno, vamos a ¿Y estuviste ahí vos? Y ahí estuve. Después te vamos a preguntar un montón de cosas que muchos nos diputados vi. ¿Mucha tos o poca tos? Eso quería saber, Débora, ¿cómo retumbaba la tos? Casi no. Se escuchó, hubo la mitad de onomatopeyas, por lo menos, que en los otros 2 debates, donde hubo 5 candidatos, 5 paneles. Sí se notaba que el candidato Sergio Massa tenía una especie de carraspera. Nunca vamos a saber si era parte de una estrategia para distraer o no al otro candidato, pero de parte del público casi no había ningún tipo de expresiones. Sí, lo hubo en algunos momentos, más allá que alguna risa o algo que haya sorprendido. Lo mismo del lado de La Libertad Avanza, pero no se sentía. Más gente conocida de Frente de Todos, de Unión por la Patria, que de La Libertad Avanza, ¿no? Porque hubo invitados especiales, hubo diputados, hubo senadores, funcionarios. Sí. Vamos a tener de él de entrevistado, te sentamos ahí después. No, bueno, fueron 300 invitados más o menos, 250 invitados más o menos para cada uno de los candidatos. Yo por mi cobertura de Unión por la Patria, lógicamente conocía a más de esos invitados, muchos de ellos también voceros después hablando con los medios. También había algunos invitados de la Cámara Electoral que tenían mayor afinidad con uno o con otro de los candidatos, como distintos empresarios. Pero sí, también hubo una organización de parte del equipo de prensa de Sergio Massa de tener un batallón de
10, 15 voceros que salieran a hablar con los medios en la previa y después del debate. Bueno, después nos contás un poco más detalle. Vos lo viste desde tu casa. Desde el sillón de mi casa comiendo helado de banana split. Muy bien, bueno, para ver. Salvo el gusto, el plan era perfecto. Sí, igual en algún momento se te atragantó con la risa o con la sorpresa, la información. ¿Qué destacás de este diferente a los otros que viste? Bueno, además de que eran dos, ¿no? Además de que eran dos, obviamente sobre todo el primer tramo, que era donde Javier Milei se podía defender o lucir más, que era el bloque de economía. Lo cierto es que ahí Massa se manejó muy bien con esta estrategia de preguntarle por sí o por no, dolarización, destrucción del Banco Central y demás. Lo cierto es que logró ponerlo contra las cuerdas a Milei y lo hizo que se quedara sin tiempo para poder cuestionarle al actual ministro de Economía la gestión de la economía. Después se equiparó un poco, se equilibró, pero lo cierto es que el primer tramo lo dominó el ministro de Economía, Sergio Massa. De todas formas, hay que ver si al final del día esto influye en el electorado, tiene, ¿no? Bueno, era solo la secuencia y la situación. Uno se queda con la sensación, listo, ganó Massa. Sí, pero no, hay que votar, falta un montón. Exacto. Tiene que llegar el domingo a las 8 de la mañana que abran las escuelas, Total. las mesas, que estén las urnas, todas las boletas. También otro tema para comentar en un ratito. Pero bueno, uno de los temas que se estuvo trabajando en este Congreso la semana pasada tuvo que ver con las leyes que buscan sancionar el negacionismo y también aquellas leyes que buscan capacitar a todo funcionario del Estado, trabajador y trabajadora del empleo público de todos los niveles del Estado, en los compromisos nacionales e internacionales que asumió Argentina para la defensa no solamente de los derechos humanos, sino principalmente de los procesos de memoria, verdad y justicia. Así que el diputado Eduardo Tonioli estuvo hablando al respecto de ese tema los otros días con nosotros y queremos compartir un fragmentito con ustedes. Yo no tuve oportunidad ni tampoco tengo un interés en hablar con Victoria Villarroel sobre esto. Digo, ¿en la Cámara tampoco se dio el ida y vuelta? Bueno, no hubo un ida y vuelta, hubo un ida. A ver, hace un mes nosotros tuvimos la última sesión. Sí, claro. Yo pedí una cuestión de privilegio dirigida a Javier Milei por el discurso que dio en Santiago del Estero sobre este tema, en el primer debate presidencial. Sí, sí. Donde él hizo toda una exposición de alguna manera apologética de los crímenes de la última dictadura cívico-militar, con el discurso de la guerra, con el discurso de los excesos, discurso que muy bien desmontaba Martín Balsa en la intervención que vos grabaste ayer con él. Entonces, hubieron varias intervenciones similares, ¿no? Entre ellas la de mi compañero de bloque, de Daniel Goyán, claro, que contó su experiencia personal. No fueron, por supuesto, coordinadas ni planificadas. Uno pide a su presidencia de bloque y la presidencia transmite eso en labor parlamentaria. Y por supuesto a sabiendas de la que se venía, porque había varias intervenciones y vos tenés que expresar antes por qué es. Tanto Javier Milei como Victoria Villarroel se pararon cuando iniciaron la cuestión del privilegio y se fueron. Creo que la mitad más uno de la cuestión del privilegio eran dirigidos a ellos por haber ofendido a distintos colectivos, etcétera. Por supuesto. Entonces hice una intervención donde planteaba todo esto, a quién visitaba y que además, ¿por qué si apuesta a la verdad histórica, por qué no va y le pregunta a sus amigos los genocidas, cuando los visita, por el destino final de nuestro compañero y sobre todo por algo que es un delito que se sigue sosteniendo en el tiempo, que se sigue cometiendo, que es el robo de la identidad de más de 400 personas que aún hoy no saben cuál es su familia biológica. Tiene su papá y su mamá, claro. Pero no hice ninguna alusión personal, no soy de hacerla, me parecía que no correspondía. Sí hice una referencia muy vaga en mi discurso a parte de mi historia personal, pero en referencia a mi abuela, porque hacía una referencia a... Mamá de papá. Claro, a cientos y miles de hombres y mujeres que se están yendo y que no pueden cerrar una historia, claro, yendo a darle cristiana sepultura. El duelo es otra cosa. A sus seres queridos, ¿no?
esa fue la única referencia personal, pero porque yo tampoco sabía que Victoria Villarroel visitaba, entre otros, a Juan Daniel Amelon. Hay una nota que sale en el Destape, incluso es anterior a eso, pero que la leí después. Mi abogada en estas causas me la manda, me dice, mira esto, y ahí se desnuda que en X fecha de hace pocos años, lo que desmiente también este planteo que tiene Victoria Villarroel, que ella hacía esto por un tema académico, por un libro. Es mentira. No, es mentira. De todo esto que digo de la combi y todo eso, hay testigos, hay fotos de ella en movilizaciones por la libertad de lo que ellos llaman los presos políticos. Entonces, en esas visitas, entre otros, visitaba a Juan Daniel Amelon, que no es cualquiera, es un ideólogo, es alguien que escribió libros y es alguien que, junto a Guerrieri, que fue uno de los jerarcas de la dictadura en Rosario, cuando le tocó defenderse en los tribunales federales en todas estas causas, hicieron sendos discursos cargados de contenido político, ideológico, reivindicativos de los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Entonces es alguien de alto vuelo político-ideológico y de ahí esa relación estrecha con Villarroel, ¿no? Ahí lo veíamos al diputado Toñoli con nuestro colega Horacio Embón en primera edición. Y nos quedamos en la provincia de Santa Fe, en este caso, con el diputado Juan Martín de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo andás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, todo muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Bueno, te quiero preguntar, bueno, primero obviamente si viste el debate, cómo analizás principalmente esta instancia de discusión que se instaló acá desde el 2016 y este en particular. Bueno, sí, vi el debate. Lamentablemente sentimos que mucho de lo que sucedió poco tuvo que ver con propuestas, con ideas, con esa desazón que sienten los argentinos, que sentimos todos y que queremos salir adelante. Vimos más enojo, chicana, interpelación que realmente densidad conceptual para ver hacia dónde sale el país, ¿no? Y nosotros desde Juntos por el Cambio, en la provincia de Santa Fe, somos Unidos para Cambiar Santa Fe. Maximiliano Puyaro es nuestro gobernador electo y estamos trabajando para dar una respuesta a los santafesinos, que ustedes saben que hemos siempre traído los problemas de nuestra provincia al Congreso. Sentimos que el foco tiene que estar puesto ahí y que queremos además consolidar esa propuesta política. Hoy los argentinos nos eligieron, a quienes formamos parte de este espacio, para hacer oposición a nivel nacional, y desde ese lugar nos va a encontrar defendiendo nuestra provincia con mucha decisión, como cuando estuvimos acá, pero además planteando desde ya una alternativa política también, que ojalá recoja lo mejor de esas experiencias de gestión. Para eso hay que hacer las cosas bien, tenemos nuestra tarea en Santa Fe, pero sentimos que por ahí estará el rumbo de Argentina. ¿Y te parece que puede modificar, aclarar, aportarle a los votantes, a las votantes, el debate como herramienta para conocer propuestas, para conocer personalidades, para conocer, no sé, afirmar o ampliar sus miradas? Claro que sí, y además está bueno que ya lo hayamos institucionalizado en la Argentina, ¿no? Que sea una herramienta a la cual nadie se pueda negar, que tienen que participar, que sea por ley. Creo que es un avance en términos de calidad institucional. Lamentamos, sí, por lo menos en mi caso particular, lo que se expresó en el debate, pero está bueno que siempre esté esa instancia y que los funcionarios públicos tengamos que rendir cuentas, que tengamos que exponer nuestras ideas, que estar sometidos a la interpelación también. Uno aspira a que sean, insisto, en términos más sanos, cordiales, en torno a ideas y no a referencias personales, ataques. La Argentina está muy agobiada de esa crisis constante y de las peleas. Creo que el desafío es intentar ponernos de acuerdo en los términos, en los temas del futuro y en cómo salimos adelante. Bueno, ojalá que también estas instancias sirvan de cara a lo que viene para que consolidemos un proyecto de país que nos haga salir adelante. Diputado, ¿cómo convive usted de Santa Fe? Le quería preguntar cómo es esa convivencia con el Partido Socialista, que llamó a votar a Massa, que integra la misma coalición que el radicalismo, que Evolución, que en la parte del PRO, en la provincia de Santa Fe, pero a nivel nacional se tomó un posicionamiento muy distinto al que tomó Juntos por el Cambio y aún más distinto al que tomó una parte del PRO. ¿Cómo se da esa armonía y la diferencia entre lo provincial y lo nacional, viendo que en provincias como Santa Fe y particularmente en ciudades como Rosario colisionan tanto cuando se trata de temas o de seguridad o de temas nacionales que afectan directamente a la provincia? Bueno, en primer lugar lo que tratamos de hacer es consolidar esa unidad.
de un espacio político que tuvo el desafío de darle una alternativa a los santafesinos, que además los santafesinos validaron rotundamente. Maximiliano Puyaro es electo gobernador con más de 1 millón de votos en la provincia de Santa Fe. No tiene precedentes en nuestra historia provincial. Y desde esa base es que nosotros también en toda la comunicación que llevaron adelante los gobernadores de Juntos por el Cambio, que tenemos la responsabilidad de gestionar 10 provincias, plantearon que la prioridad es consolidar ese espacio. Que nosotros tenemos responsabilidades de gestión, respuestas que dar, y que frente a eso los argentinos también eligieron un lugar para esta fuerza a nivel nacional. Y desde ya que compartimos un espacio más amplio, vos lo señalabas, pero la Unión Cívica Radical, el PRO, el Partido Demócrata Progresista, que también es parte de nuestra alianza, el partido, creo, de Pablo Hapkin. Bueno, nunca tuvimos posiciones unívocas respecto de lo que significaba el escenario nacional, pero sin embargo priorizamos la necesidad de establecer un norte para la provincia, que hoy lidera Maxi, y que creo que también en gran medida la posibilidad de que Juntos por el Cambio siga trabajando juntos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para seguir construyendo esa alternativa desde el espacio que integramos y que seguramente se tiene que ampliar. Muchas veces dijimos que era necesario hacerlo. Tendrá que ver con respetar esas experiencias de coalición, las gestiones de gobierno, apuntalarlas y desde ahí también mostrar un horizonte de futuro, porque creo que centralmente le vamos a ofrecer a los argentinos una alternativa distinta si mostramos que lo podemos hacer bien donde nos toca gobernar. Y esa será nuestra... ¿Imaginás que acá, a partir del 10 de diciembre, ustedes van a tener 10 gobernadores, decías? ¿Imaginás que van a tener un rol más protagónico en Juntos por el Cambio que lo que fue poner hasta ahora la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio? Bueno, espero que sí, porque además son efectivamente quienes han recibido el mayor respaldo por parte de los ciudadanos en las urnas. Y eso para una coalición política, para cualquier fuerza, es un indicio de salud, de buena vida, si se escucha justamente a las personas que tienen responsabilidades de gestión. Creo que tiene que haber una combinación. Es cierto que nuestros bloques parlamentarios tendrán un rol opositor, y eso es muy importante también para nuestros votantes, los que acompañaron siempre el proceso de Juntos por el Cambio, pero sabiendo de que no nos queremos quedar nunca en una alternativa meramente opositora, que nuestro desafío es construir una alternativa de poder, así como lo hicimos en Santa Fe. Seguramente tenemos nuestros errores, nuestras falencias, pero creo que ha sido mucho más nuestras virtudes. Bueno, quizás a nivel nacional el equilibrio es diferente, tenemos más cosas en el haber en el debe que en el haber, pero el camino es justamente ese, tratar de mostrar que gestionando con responsabilidad y con mucho trabajo, con compromiso, se pueden dar alternativas a los santafesinos en este caso, y ojalá también en el 2027 a los argentinos en general. Y más allá que falta todavía una semana para votar, para presidente, y hay 2 alternativas, ¿cómo te imaginas el Congreso de la Nación que se viene? Pero bueno, va a tener mucho que ver con ese resultado seguramente, pero sí en última instancia este proceso que se dio electoral el 22 de octubre, donde se definieron ya referencias y, como bien decías vos, a nivel nacional a Juntos por el Cambio lo coloca en un lugar de opositores. ¿Te parece que los bloques se van a mantener? ¿Se va a unificar la Unión Cívica Radical finalmente? ¿Cómo pensás que va a traccionar dentro del interbloque todo esto? Bueno, de lo general a lo particular. Primero creo que el Congreso va a ser un Congreso diferente al que vivimos hasta ahora, un poquito más atomizado, con la expresión de diferentes fuerzas políticas. La Libertad Avanza va a tener una cantidad más significativa de legisladores, y eso va a obligar a que sea mucho más intensa la tarea de buscar consensos. Gane quien gane. Mucho más aún si es Javier Milei, pero inclusive si lo fuese Sergio Massa y el oficialismo, va a ser diferente el Congreso. Y también hay muchas... me parece que es importante que la política lo registre. Insisto, independientemente del resultado, está claro que hay una gran cantidad de argentinos que han sentido la necesidad de que algunas cosas cambien. El domingo se sabrá si son más los que quieren alguna mayor continuidad que cambio o más cambio que continuidad. Pero seguramente hay cosas que tenemos que cambiar porque la cosa como está no nos trajo a un buen pasar y tenemos una situación de mucho agobio. Bueno, eso, insisto, necesitará de acuerdos para resolver porque nadie tiene la varita mágica. Se ha demostrado que los liderazgos mesiánicos no nos llevan a ningún lado. Necesita de acuerdos en el Congreso cualquier reforma integral que cambie la situación en el país. Y respecto a la Unión Cívica Radical, en lo particular, nosotros aspiramos que así como logramos esa unidad, nos pasó en Santa Fe. Ustedes saben que los radicales de la provincia de Santa Fe, en los procesos anteriores, algunos formábamos parte de Juntos por el Cambio, de Cambiemos,
otros de lo que era el Frente Progresista en su momento. Y entendimos y fuimos desunidos a las últimas elecciones en 2 frentes distintos. Y lo que logró conformar Unidos para Cambiar Santa Fe fue la conciencia de la Unión Cívica Radical de que tenía que primero primar la unidad hacia adentro. Y eso se hizo con una tarea muy fuerte de dejar atrás aquellas riñas personales o dificultades para conversar, empezar a trabajar por un programa común y luego ampliar eso a todos los partidos que formaron parte de este frente. Bueno, la Unión Cívica Radical a nivel nacional también me parece que tiene que formar esa misma estrategia. Primero volver a encontrarse. No es simple. No hay un liderazgo natural definido. Gobernamos muchas provincias. Son diferentes las vertientes que integramos la Unión Cívica Radical. Pero creo que el desafío es centralmente eso. Que primero nos pongamos de acuerdo. Ojalá también pueda verificarse en el bloque de diputados. Que lo podamos hacer en el Senado. Y que además sea, junto con la definición del Comité Nacional, que tenemos que también llevar adelante en diciembre, una estrategia común que empiece a perfilar. ¿Te imaginas quién podría ser presidente? ¿Vos por quién apostás? Bueno, a mí me toca gestionar. Estar en Santa Fe. No, bueno, pero presidente de la Unión Cívica Radical, ¿cómo lo ves eso? Bueno, nosotros de hecho no elegimos todavía los delegados que van a elegir al presidente del comité. Falta. Queremos ser muy cautelosos porque la verdad que ponerle un nombre propio al presidente del partido, a la presidenta del partido, al presidente, a la presidenta del bloque, sería conspirar contra esa vocación de que todo el mundo esté dentro de una propuesta. Si uno empieza primero por los nombres y en vez de pensar cómo tenemos un esquema integrado que integre a todo el mundo, creo que vamos a conspirar contra el objetivo final. Ojalá, insisto, que sea una propuesta integrada que pueda representar a todos los actores del partido a nivel nacional, porque, insisto, nosotros tenemos una humilde experiencia para aportar, lo que hicimos en Santa Fe, a partir de un error grave que cometimos en el pasado, y cómo resultó para bien en la provincia. Por ahí es el momento de una correligionaria, ¿quién te dice? Ojalá. Te dice? En algunos lugares nos hace falta. Yo le quería, volviendo un poco a lo que conversábamos recién, usted destacaba, ¿no?, la cantidad de votos que consiguieron los gobernadores electos de Juntos por el Cambio, más de 1 millón de votos Puyaro, Esdero ganando en un terreno bastante hostil, Nacho Torres siendo el gobernador más joven. Pero arriba de todo eso hay niveles jerárquicos en los partidos políticos, que son Gerardo Morales por un lado y Mauricio Macri por el otro, que un sábado a las 10 de la noche empiezan a pelearse entre ellos. ¿Ve alguna posibilidad de que eso se traslade hacia lo que va a ser Juntos por el Cambio a partir del nuevo gobierno? ¿Cómo piensa que eso puede impactar? ¿Le preocupa que las cúpulas de los partidos terminen de dinamitar esos acuerdos? ¿Cómo lo ve? Bueno, en primer lugar, creo, y volviendo a la coyuntura en la que nos encontramos y el diagnóstico que nosotros entendemos en Santa Fe como para plasmar nuestra posición nacional, creo que en esta coyuntura donde todo está tan difícil, donde la gente no logra llegar a fin de mes, tenemos 150 anual de inflación, bueno, se publicó 8% mensual, brecha cambiaria, muchas dificultades. Me parece que lo que tenemos que hacer los dirigentes políticos es aportar sensatez. No está el horno para bollo, como decimos en la Argentina. Necesitamos, al contrario, mesura, responsabilidad. Yo creo que eso es lo que efectivamente trataron de comunicar nuestros gobernadores cuando tuvimos el comunicado posterior a las elecciones nacionales. Y creo que el desafío también de cara a futuro es que pongamos el foco en las cosas en las que nos podemos poner de acuerdo y dejar atrás las referencias personales, porque no tiene que ver el futuro de Juntos por el Cambio, ni de la Argentina, ni las gobernaciones a una construcción personal. Eso obtura la posibilidad de acuerdos. Ojalá que también el PRO, la Unión Cívica Radical, puedan enviar nuevos procesos. Yo te pongo el ejemplo de Santa Fe. Maximiliano Puyaro es el gobernador, Gisela Scalia es la vicegobernadora. Ellos, en un primer lugar, lo que priorizaron desde el momento 1 fue consolidar nuestra alianza de gobierno, asumir que tenemos una responsabilidad muy grande frente a los santafesinos, y hablaría muy mal de nosotros que estemos peleándonos por los medios o por Twitter o por las redes sociales respecto de nuestras preferencias nacionales. Es cierto que hay tensiones, que no todos tenemos la misma visión, pero el esfuerzo central está puesto en que podamos convivir y que prioricemos la responsabilidad de defender a Santa Fe frente a una coyuntura que nos va a encontrar, insisto, en un escenario de oposición, eventualmente optando por un candidato en el balotaje u otro, o teniendo también una postura como la que tuvo la Unión Cívica Radical, que hizo primar esa unidad en su conjunto. Bueno, nuestra prioridad va a estar ahí. Ojalá que la de la dirigencia de Juntos por el Cambio, en aras de esa tarea tan difícil que tenemos de hacer perdurar ese espacio e inclusive ampliarlo,
baje los decibeles y sepa que las discusiones se tienen que dar en el lugar que se tienen que dar para que encontrar soluciones y no incrementar problemas. Decías que la sociedad los puso en el rol de oposición. Tanto Sergio Massa como Javier Milei, nunca creo que el radicalismo estuvo tan en el centro de la escena como en los últimos meses. Los dos querían llevar a dirigentes y demás. ¿Imaginás que el radicalismo forme parte de alguno de los dos gobiernos o que algún dirigente se vaya con alguno de los dos gobiernos? ¿Cómo lo ves? Bueno, la Unión Cívica Radical, que es un partido político que lleva más de 100 años de historia, lo ha hecho porque ha tenido definiciones institucionales como partido. No tiene que ver con la referencia de algún dirigente en particular. Inclusive de nuestro presidente, coyunturalmente, como en el caso de Gerardo, hay una definición que tomó la Convención Nacional respecto a cuál es la estrategia de nuestro partido. Nosotros integramos Juntos por el Cambio y no ganamos las elecciones. Si hay algún dirigente a nivel particular que quiere tomar alguna definición, será en términos personales. Pero nosotros tenemos una definición institucional, creo que además la tenemos que honrar. Nosotros desde el radicalismo de Santa Fe hemos sido muy claros en esto y ojalá que sea para todo el partido. Sí creo que inclusive esa definición de la Unión Cívica Radical, sin apresurarse, sin salir corriendo atrás de ninguna preferencia puntual por algún candidato, tuvo que ver con poder procesar, tener espacios de discusión, hay que escucharse, porque seguramente no todos opinamos lo mismo, pero en Santa Fe hicimos un trabajo muy arduo para que cada uno pueda expresar su posición y si podemos sintetizar una posición, mejor. Y si eso no se logra, que se administre para que no se rompa el espacio de discusión. Bueno, esto va a ser el desafío que va a tener la Unión Cívica Radical también a futuro. Insisto, cualquiera sea el resultado del domingo, nosotros tenemos una definición institucional que creo que tenemos que respetar todos. Y cuando les dicen tibios por no pronunciarse, ¿qué les respondes? ¿O el voto en blanco es un voto tibio? ¿Qué respondes a eso? Yo creo que, insisto, cuando uno pierde una elección, lo primero que tiene que hacer es actuar con mucha humildad. Si no logramos convencer a los argentinos de que prioricen nuestra propuesta, y fuera de cualquier propuesta que hayamos presentado en la primaria, si estuvimos más con la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich, la realidad es que los argentinos no nos eligieron. Y tener esa prepotencia y soberbia de decirle además a quién tienen que votar los argentinos en una coyuntura en la que no logramos hacer llegar nuestro mensaje, me parece que la verdad es que está bastante fuera de lugar. Dicho esto, no hay que subestimar, obstante, esto hay mucho enojo, hay bronca, y los que creemos en que lo tenemos que hacer con las herramientas que dan las instituciones y la democracia, tenemos que tener una escucha muy activa de esa situación y no agregar más prepotencia, más violencia, más soberbia, porque insisto, por lo menos haber llegado a este estado de situación es porque a la política nos piden un baño de humildad y creo que eso es lo que tiene que representar el radicalismo también. Y, diputado, yo le quería preguntar, bueno, no para pedirle definiciones por ningún candidato, pero sí para hablar un poco de las ideas, ¿no?, que trae este balotaje. Hay una de las iniciativas que impulsa Sergio Massa, que la planteó en el debate de ayer, la viene planteando en otras apariciones públicas, que tiene que ver con gravar con penas de hasta 8 años para las personas que cometan delitos ambientales. ¿Qué análisis hace usted de esa propuesta? Sabemos que es un tema muy sensible para la ciudad de Rosario, que no solamente sufre la contaminación en el río, sino también la quema de los humedales y demás cuestiones. Bueno, mi opinión te la doy en base a la experiencia más reciente. Nosotros sancionamos en el Congreso de la Nación, no la acompañamos a la iniciativa, pero se planteó una modificación de la ley del fuego y una prohibición también de efectuar penas de efectuar incendios en nuestras islas y con una sanción de que no se podría utilizar para otras funcionalidades esos terrenos, no sirvió para nada. Yo, en general, creo que tenemos que poner el foco mucho más en ser eficientes en la gestión de gobierno. Creo que la gestión del ministro Cabandía ha dejado mucho que desear, así como nos ha pasado también en la provincia de Santa Fe. Hemos llegado tarde en Santa Fe, en Corrientes. Nuestro desafío, lo digo con humildad también, es poder anticiparnos a estas situaciones en la provincia donde nos va a tocar hacer gestión, pero creo que hay que poner el foco ahí, porque si no, siempre le pedimos a las leyes, particularmente a las penales, que resuelvan los problemas que no logran resolver las gestiones eficientes. Y la verdad es que terminan en un lindo título, en una discusión parlamentaria, con un gran discurso, pero que no le solucionan los problemas en el marco del cambio climático, en el cuidado del ambiente a los vecinos, pero también en una conciliación muy necesaria que hace falta entre la producción sustentable, pero también en la generación de riqueza. Porque, insisto, si estamos con una Argentina que tiene casi la mitad de los compatriotas por debajo de la línea de la pobreza, tenemos el deber de tratar de encontrar los equilibrios necesarios para que las dos cosas se puedan hacer. Poder trabajar, producir, crecer
y en sintonía y con una perspectiva de sostenibilidad ambiental que nos permita cuidar nuestro medio ambiente. Bueno, insisto, creo que esas propuestas que por ahí son muy rimbombantes y que pretenden resolver todo desde la ley penal, queda muy a mitad de camino. Yo apuesto mucho más a la gestión eficiente. Te quería preguntar, porque estás terminando tu paso por acá por el Congreso, que nos hagas una síntesis de cómo fue esta experiencia, esta participación. No va a ser la única, va a ser la primera, pero no la única. Seguramente te queda mucho tiempo también en la actividad política, pero sí me parece que está bueno hacer un balance de estos años. Además te tocó pandemia de por medio, Congreso virtual, en un sentido, y telemático. Y además también presentaste un proyecto que después quiero que me cuentes un poco más de detalles, que tiene que ver con pensar de otra manera los grandes aglomeramientos urbanos, ¿no? Completamente. Bueno, por la primera parte, Amanda, fue una experiencia muy fructífera. Nosotros entramos con un desafío muy concreto. Yo fui electo como diputado de Juntos por el Cambio a representar los valores e ideas de la mayoría de los santafesinos en aquel momento, que tienen una idea de provincia, de país común, que tiene que ver con reivindicar la cultura del trabajo, del esfuerzo, creer en la educación como una herramienta de movilidad social ascendente, que piensa la Argentina integrada de forma inteligente al mundo y que eso lo aproveche Santa Fe, que es la provincia que más exporta dentro de nuestro país. Y creo que en eso logramos honrar nuestro mandato, ¿no? Que nos dieron concretamente los santafesinos. Después, la verdad es que uno siente que las cosas las puede transformar de una manera mucho más directa cuando es parte de la solución y no desde la perspectiva opositora. Pero es mucho lo que tienen que hacer también las oposiciones para que los cambios sean duraderos y que se logren consensos que transiten mucho más allá de una gestión de gobierno. Lamentablemente de eso obtuvimos poco. Me voy con ese debe en ¿Te imaginabas que iba a ser de otra manera? No sé si me imaginaba, aspiro a que sea de otra manera. Aspiro a que podamos encontrar muchos más consensos y acuerdos que nos permitan transformar definitivamente la Argentina. Sabiendo que tenemos modelos de países diferentes, que no pensamos lo mismo en muchas cosas, pero que podamos encontrar la sensatez para ahondar en los denominadores comunes. Dicho esto, queremos obviamente que además eso le logre cambiar la vida concretamente a los argentinos. Y en gran medida eso es responsabilidad de la gestión de gobierno también. El Congreso tiene que controlar, tiene que aportar ideas. Como se mencionabas, algunas iniciativas tuvieron que ver con estos temas que a veces no son parte de la coyuntura, pero que pueden ayudar muchísimo a la Argentina a crecer, a salir adelante. Para que tengan una idea, en 8 conglomerados urbanos en la Argentina vive más del 50% de la población. Y si nosotros logramos dar un régimen institucional que permita mejorar la toma de decisiones, que pueda rendir cuentas, donde se canalicen además los proyectos de las áreas metropolitanas, tanto en materia de obras públicas, de servicios públicos, no solamente le vamos a mejorar la calidad de vida de los argentinos que ya viven en esos conglomerados, sino que podemos ordenar mejor el territorio y aprovechar las oportunidades futuras, que en muchos casos hoy ni siquiera la vemos, pero siempre en la Argentina llegamos tarde al problema y decimos, bueno, explotó el transporte en el área metropolitana de Santa Fe. Los residuos en Rosario generan un problema. No tenemos posibilidad de articulación para evitar los incendios en el Gran Rosario. Partamos del antemano, planifiquemos, pensemos proyectos que nos permitan articular mejor nuestras demandas, pero sí mismo las oportunidades, insisto, en lo que a veces no graficamos, y eso va a mejorar sustancialmente la calidad de vida de los argentinos. Y de hecho, el proyecto lo estamos trabajando junto al diputado Fabio Ketglas, al diputado Daniel Arroyo, que se sumó a las conversaciones, Ingrid Jeter, bueno, de muchos partidos políticos, y ojalá que sea una experiencia de estas que digo que aspiro a que tenga el Congreso de cara a lo que viene para que, insisto, cumplamos con nuestro rol de mejorar la vida de los argentinos. Gracias, Juan Martín. Ojalá nos vemos pronto antes de que termines el mandato. Falta poquito, pero queda todavía por ahí una sesión, ojalá. Y si no, bueno, mucha suerte en tu nuevo destino que vas a tener en Santa Fe, que vas a ocuparte de cosas de ambiente. Vamos a estar en gestión con Maximiliano Puyaro, tenemos mucha expectativa con este nuevo periodo que se abre en Santa Fe. Tenemos un gobernador además que es de Unidos para Cambiar Santa Fe, nuestro espacio, pero no más. Lo que nos toca a los radicales también es un gobernador de radicalismo luego de 60 años que nos tocaba liderar un proyecto de la provincia de Santa Fe, así que estamos muy entusiasmados, sobre todo para darle respuestas a los santafesinos que quieren vivir más seguros, que quieren poder producir y hay que hacer lo que saben, que es producir y trabajar, y que nuestros niños y niñas tengan oportunidades en la educación. Así que con eso vamos a trabajar con Maxi. Nos vemos en cualquier momento. Adiós. Así será. Gracias.
Nosotros nos vamos a repasar también lo que decía hace unos días atrás también el diputado Eduardo Tonioli de la provincia de Santa Fe. Y el nuevo escenario que vamos a tener a partir de diciembre es también, según cómo terminen las elecciones, va a ser muy distinto. Yo reconozco en Sergio Massa, lo dijo él ayer, cuando eso le valió muchas críticas, incluso dentro de nuestro mismo espacio político, a alguien que tiene una enorme capacidad de tender puentes y de generar consenso. No tengo duda de que eso se va a reproducir en su eventual gestión y se va a trasladar al Congreso de la Nación. Y aparte, perdón, ustedes vieron los tuits entre Macri y Morales, ¿no? Sí, claro. Creo que nace una nueva Argentina donde la grieta tal cual lo conocimos deja de existir. No sé cuál será el escenario nuevo, ¿no? Pero confío en la enorme habilidad de Sergio Massa para construir consenso y construir unidad nacional, que no significa meter a todos adentro de un gobierno, sino generar las condiciones para que haya un sistema político con una serie de acuerdos. Él plantea 10. Claro, acuerdos básicos de acá en adelante y después discutimos todo lo demás. Y después discutimos el punto y la coma. Lo que viene, uno de los temas más importantes, un tema de discusión en el mundo, no solo en la Argentina, es el valor del trabajo. Bueno. Y un poco desde hace años, desde los movimientos sociales, nosotros venimos intentando discutir esto. Hay un proyecto que presentó el Ejecutivo, pasó bastante desapercibido. Nosotros hemos estado varias veces acá tratando de instalar el tema. Sí, pasó desapercibido para las bancadas de los otros partidos, pero para la nuestra también. Mira. Y con esto a qué voy, a que después a veces nos sorprendemos cómo Javier Milei sacó, así como dije todo lo que dije de esta Armada Brancaleone, quiero decir, sacó muchos votos en determinados lugares, en los barrios más humildes del conurbano, de Rosario, en todo el cordón de las afueras de Rosario, etcétera, porque no hemos sabido darle respuesta a una parte importante de nuestro pueblo que el peronismo sobre todo tiene que, o siempre representó. Le agradecemos al diputado Eber Pérez Plaza, que ya nos está escuchando y lo presentamos de esta manera para convocarlo a nuestra segunda entrevista del día. ¿Cómo anda, diputado Pérez Plaza? ¿Todo bien? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Acá estamos muy bien porque estamos recorriendo parte de nuestra provincia. Estamos aprovechando que cada minuto valga porque estamos en plena campaña, bien, acompañando para que nuestro compañero, amigo, colega de trabajo logre la presidencia. Así que ya casi estaba por decir futuro presidente. Casi sí, la verdad que sí, casi se me escapa, quiero ser prudente, pero la verdad que estamos muy contentos. Faltan los votos. Faltan los votos y estamos trabajando para revertir una provincia muy especial. Trabajando y construyendo los puentes, explicando, entendiendo lo importante que es nuestra industria nacional, cuáles son los valores que van a tener las tarifas en el caso de que la competencia quite los subsidios y demás. Entonces, esto se trata de explicar cada punto y sobre todo en nuestro sector de nuestras economías regionales lo importante que es ser competitivo, poder trabajar, poder generar trabajo, desarrollo, competitividad, arraigo. Cosas que ya venimos haciendo, que lo cual estoy muy contento. Ustedes saben que nosotros hemos logrado, apenas asumir, tratamos de pelear por la quita de retenciones a nuestras economías regionales. Y hoy día más de 33 actividades de economías regionales no pagan retenciones, cosa que es muy positivo y muy bueno. Varias de Mendoza. Así que, sí, no, acá en Mendoza, por ejemplo, el vino no tiene más retenciones, el sector de la uva, el ajo, productos que son que mueven nuestra economía regional, claro. Que antes tributaban retenciones, ahora no. Entonces es un logro muy importante que hay que ponerlo en la balanza y hacerlo entender, pero muchas veces la gente no tiene noción de estas cosas y hay que explicárselas y contarles las cosas que venimos consiguiendo, que aún faltan y que son muchos los reclamos que tenemos, pero poco a poco vamos dando respuestas y soluciones en medida de nuestras posibilidades y con la realidad económica que le toca vivir a Argentina, entendiendo que hay cosas que tenemos que mejorar. Eber, preguntarte si viste el debate, por un lado, y segundo, si estuviste en el día de hoy recorriendo
alguna localidad te hayan hecho algún comentario, porque estamos tratando de dilucidar si tuvo un efecto sobre las audiencias, tuvo mucho rating, pero a ver si eso pudo modificar o ayudar en el debate político que se da en la ciudadanía de cara a las elecciones. ¿Vos cómo lo viste? Y si te dieron alguna referencia los vecinos y vecinas de alguna localidad de Mendoza. Era un tema que siempre se habla. Hoy día salimos y se hablaba netamente del debate. Mensajes ni le cuento. Mi teléfono está estallado de mensajes. Pero era muy positivo y muy bueno, porque tuvo una sensación de que Massa ganó en el debate. Pero en realidad lo único que hizo es esclarecer ciertas situaciones. En los debates no se gana nada. Pero la gente dice, ganó Massa, ganó en el debate y ganó Massa. Bueno, hay que transformarlo en votos. Se esclarecieron. Se vieron las posturas, porque muchas veces uno en este tipo de debate conoce en profundidad a todos sus candidatos. Nosotros que hemos tenido la posibilidad de convivir con Sergio, uno conoce su capacidad. Ahora, hay mucha gente que ve spot nada más y ahí ve uno la capacidad que tiene, no tan solo de diálogo, sino de conocimiento del Estado, y que es muy importante para poder administrar bien los recursos de todos los argentinos. Muchas veces la improvisación y la falta de conocimiento en el Estado termina, por más que uno tenga muy buenas iniciativas, termina entorpeciendo la realidad, porque es muy grande el Estado y son muchas las necesidades que tiene que cubrir y todas son importantes. Nada queda fuera. Imagínense lo que es salud, imagínense lo que es educación, imagínense lo que es los nuevos desafíos de la industria del conocimiento, la asistencia social, que hay que darla y que transformarla en trabajo genuino, pero tiene que existir, porque ningún argentino puede pasar necesidades básicas. Tenemos que acompañarlos a que todos vayan superándose y que sean dueños de su propio sueño. Nosotros tenemos que construir una Argentina en donde todos sean dueños de su propio sueño, y nosotros de la clase política contribuir y colaborar para que esos sueños sean realidad. En base a esto, también despidiéndonos, son los últimos días, el último mes que queda de trabajo en el Congreso. La verdad que con mucho entusiasmo. Creo que para mí esto no es un finalizar, sino un comenzar. Creo que es como una planta que nosotros plantamos y empezamos a tener los primeros frutos a los 3 o 4 años. En el caso particular, así lo considero. Creo que este pibe que ingresó en el Congreso de la Nación con 29 años, hoy día a los 34 no soy el mismo, he crecido, he aprendido a valorar las diferencias de mis compañeros. He sido un diputado que ha contribuido con los puentes, con la oposición. Me llevo muy bien, he sacado lo mejor de cada uno de mis colegas y la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable y un comienzo de mi carrera política fenomenal, que estoy muy agradecido de toda la clase política que de una u otra forma han contribuido conmigo, me han hecho sentir bien, hemos trabajado, hemos crecido, he aprendido. Uno hoy día es un piloto de Fórmula 1, se puede decir, así que creo que estamos muy contentos. Hemos tenido la posibilidad de jugar en la selección. Bien. Y eso me lo llevo en lo más profundo de mi corazón para toda la vida. Diputado, ¿cómo le va? Acá Antonio Ricovene. Qué lindo lo que decía recién de la política. Yo quería preguntarle qué impacto tuvo en Mendoza, si pudo conversar con los vecinos. Quiero saber si es algo que impactó de lleno, porque muchas veces de acá nos cuesta transmitirlo. La decisión del gobernador Rodolfo Suárez de presentar el viernes pasado ante la Corte Suprema un escrito para que se retrotraiga las medidas que impulsó Sergio Massa como ministro de Economía en lo que tiene que ver con la devolución de IVA y con la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores que cobren hasta 15 salarios mínimos. Hoy vimos que también lo replicó el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, pero quería preguntarle particularmente si en Mendoza es un tema de preocupación lo que tiene que ver con la agenda que plantea el ministro de Economía y lo que planteó el gobernador Suárez. Por supuesto que sí que tiene que ver, no en su totalidad de toda la población, pero sí los que los afectan. Obviamente que es parte de que mi teléfono está explotado con los reclamos, sobre todo la gente de la bancaria, que para ellos fue un logro y hoy día están preocupados, pero saben que esto va a ser una realidad, que se va a mantener y vamos a pelear para que... Pues nosotros tenemos que sanear parte de nuestra economía. En realidad es contradictoria hacia lo que ellos piden. El radicalismo también, o el PRO, siempre trabaja por la quita de la presión tributaria en todos los sectores. Y hoy día que se pongan en contra, la verdad es que una medida netamente una decisión política de entorpecer o marcar diferencias porque no lo hayan hecho ellos. Yo creo que es algo muy positivo
y que más que Argentina necesita ir hacia un sendero de saneamiento económico en todos sus aspectos, no tan solo de las pymes. Ustedes saben que yo soy un diputado y un político que siempre ha peleado por sanear parte de nuestra economía y sobre todo nuestras economías regionales, pero no podemos olvidarnos de la clase obrera trabajadora que va codo a codo con nosotros. Mientras mejor capacidad económica tenga cada uno de los trabajadores, más dinámica va a ser la economía y le va a ir mejor a todos. Mientras más plata en el bolsillo tengan y mejor capacidad, la economía se mueve y nos sirve exactamente a todos. La verdad que ese es el desafío que tenemos hoy día, de contribuir para tonificar los salarios, para que la gente viva cada día un poquito mejor. Y eso tiene que ver justamente con esto, de ir quitando presión tributaria para que la clase obrera trabajadora tenga más plata en el bolsillo y tenga la posibilidad de mejorar su calidad de vida, incrementar su capacidad de compra, y eso es positivo, no negativo. Imagínense que cada peso que cada uno de nuestros trabajadores les queda en el bolsillo, los reinvierten automáticamente, mejoran su calidad de vida. La verdad que no hay desperdicio en eso, y yo voy a seguir acompañando esta realidad, más allá de seguir peleando por nuestras economías regionales, por dinamizar la parte de sacar la burocracia que hay en los sectores que muchas veces nos aquejan, pero también quitarle el pie de encima a la gente que produce y que trabaja, porque la suma de muchos pequeños impuestos que muchas veces uno puede decir que son insignificantes, terminan asfixiando a pymes que muchas veces tributan exactamente igual que una grande, y su capacidad de unidad de negocio no lo permiten y terminan trabajando en la informalidad. Y la verdad que justamente es lo que tenemos que ir revirtiendo, entender cuáles son los problemas y poco a poco irlos resolviendo. No quiere decir que de un día para el otro vaya a estar todo perfecto, pero quiere decir que todos los días tenemos que ocuparnos para que todos los argentinos vivan, aunque sea un poquito mejor. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta los saluda. Ahora, hablando de ganancias puntualmente, ¿no le preocupa que quede desfinanciada su provincia? Justamente ganancias y el IVA son dos impuestos de los que más se recaudan y son los dos coparticipables, y quizás por fomentar el consumo en los sectores que ganan, ejemplo, 1,5 millones de pesos, que sabemos que eso puede terminar volcándose a la compra de dólar ilegal o lo que fuera, ¿se ponga en riesgo las arcas provinciales? No, todo lo contrario. Mire, la provincia tiene que tener la capacidad, porque ellos se venden como un gobierno ordenado, prolijo. ¿Qué miedo tienen ahora? Que no puedan pagar, que no puedan hacer las cosas. Mire, si los salarios de mi provincia son los más bajos, por eso tenemos médicos, docentes que se prefieren ir a otra provincia porque acá le pagan muy poco. Nosotros necesitamos tonificar, que la clase obrera trabajadora gane más y que la provincia se dedique a fomentar, a acompañar al sector privado. Claro, pero justamente su provincia va a recibir menos fondos del gobierno nacional, peor van a ser los salarios de los empleados provinciales. Pero tiene que fomentar, tiene que producir más. Se tiene que enfocar en producir más y generar acompañamiento a cada uno. ¿Qué fábrica hoy día en Argentina, en Mendoza, ha abierto una nueva fábrica? Todo lo contrario, cada vez van migrando. O se están yendo a San Juan o se están yendo a Río Negro. Mendoza, capital, Tunuyán, capital de la manzana. Hasta las hidreras teníamos 15.000 hectáreas. No, la capital de la manzana es Cipolletti. Por la campaña, mire, por el desago que ha tenido el gobierno provincial, por no acompañar a las economías regionales, hoy día prácticamente ya tenemos muy poquitas hectáreas, no queda ni el 10%. El tomate, que nosotros éramos pioneros en la producción de tomates, ahora está en San Juan por políticas de fomento, porque los productores prefieren irse a San Juan, en donde los acompañan y los apoyan con créditos accesibles y demás. Mendoza también tiene sus herramientas fiscales e impositivas que son bastante buenas también, que tengo que decir lo bueno y lo malo, pero la verdad es que no la aplican de la mejor manera posible para retener al sector productivo en estos casos. Y por eso ha perdido la manzana y el tomate, se perdió su producción, y otras provincias que dieron incentivos captaron esa iniciativa y lograron términos positivos. Va a tener que ser creativo. El gobierno que venga va a encontrar en mí también su apoyo, porque yo creo que lo único que quiero es que a mi provincia le vaya bien, pero en este tipo de cosas yo lo veo que ellos se han centrado en políticas urbanas y no en políticas productivas. Y para una provincia que tenga desarrollo no puede dejar de ver la parte industrial y la parte productiva.
Creo que ahí son las grandes falencias que tiene Mendoza y creo que ahí es donde se ponen nerviosos porque saben que les puede faltar recursos. La verdad que tienen que ser creativos y si están asustados y tienen miedo, que pidan ayuda, que yo los voy a ayudar. Diputado, me gustó esta pica con respecto a cuál es la capital nacional de la manzana. Tremendo. Yo también tenía entendido que Mire que está hablando con una cipoleña, por favor. Claro, las manzanas de Río manzana, Negro. no. ¿Qué pasó con Tucumán, con Tunuyán? Digo, no con Tucumán, con Tunuyán en Mendoza, que también tiene las mejores manzanas. ¿Cuál es la pica? Las tenía en su momento. Tunuyán era la capital de la manzana. Hoy día manzana ya prácticamente no queda por incentivos que han tenido. Claro. Después se Río Negro. fueron, o sea que primero la fundaron en Tunuyán y después la fundaron en Chipoleti, no te pongas, es la segunda. Habría que llamar al diputado Servi a ver qué opina. Sí. Por eso digo, vamos a meterlo. Más pica. Si vamos a meter economía regional, lo llamamos a Servi. Más pica en el medio. Pero, o sea que fue un proceso migratorio por falta de promoción en ese sentido, es lo que analizás. Ever, ¿cómo ves entonces estos próximos días? ¿Qué sabés de posible sesión después? Bueno, vamos a ver qué pasa obviamente con las elecciones, está todo supeditado ahí. Pero ¿qué cosas te gustaría que se discutan? ¿Qué proyectos que dejaste te gustaría que se retomen para que se continúe la tarea que habías iniciado? El fomento hidropónico. Ay, no se escucha bien. No sé si es... Ahí está. Y el proyecto de mi primer tractor. El proyecto de hidropónica es un proyecto de fomento a la producción hidropónica que se puede desarrollar en toda la República Argentina. Y el proyecto de mi primer tractor, que es un sueño de verdad que me ha quedado frustrado porque no he podido ejecutar, pero bueno, ha quedado sembrado y ojalá que en algún momento sea realidad. Para que todos los argentinos tengan la posibilidad. Me parece que estás tapando, ahí está, el teléfono, estás tapando el micrófono y se escuchaba bajito. Ahí está mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, mucho más. Me decías, el proyecto de hidroponía y el proyecto Mi Primer Tractor. Esos son los dos que te gustaría que sigan trabajándose. Sí, seguramente que sí. Vamos a tener continuidad con el próximo legislador que va a ocupar mi banca, que es Martín Aveiro. Y la verdad es que ya estamos trabajando en la continuidad de todos los proyectos que hemos dejado sembrados para que no se pierdan. Y por supuesto que Adolfo Bermejo va a continuar también con este legado. La verdad es que va a ser un congreso totalmente especial porque van a necesitar de muchísimos consensos para poder trabajar. Va a ser un congreso de tercios y la verdad es que los consensos si se entienden y se llegan a los consensos, va a poder sesionar y van a lograr sacar proyectos. Y si no hay una madurez política, va a ser un congreso que va a estar bastante paralizado. Lo digo con pena, pero es mi visión, entendiendo las actitudes que tiene la oposición y las actitudes que tiene el diputado Milei, que no son propositivas, sino son entorpecedoras. Y la verdad que espero que sean lo suficientemente maduros para trabajar por el bien de todos los argentinos. Gracias, diputado, por este ratito aquí en Tercera Edición. Ojalá nos vemos antes de que termines el mandato y si no, bueno, nos volveremos a hablar en cualquier momento. Hasta luego, que tenga buena semana. Buena vida, hasta luego, chau, chau. Adiós. Bueno, hicimos doblete, uno y uno así. Gran trabajo de producción. Medio sin parar, primero un diputado radical de la provincia de Santa Fe, después un diputado peronista de la provincia de Misiones. Mendoza. Mendoza. Ay, ¿cómo estoy con Tunuyán y Tucumán? Se me mezclan todas las cosas. Quedé del fin de semana un poco turuleca. Yo estoy preocupada por las manzanas. Por las manzanas, sí. No, pero bueno, esta historia está buena pensarla y conocerla, porque así también vas descubriendo el impacto que tiene las políticas anteriormente, ¿no? Por ejemplo, cuando prohibieron en Entre Ríos la producción de vino para beneficiar a Mendoza, que fue como en principios del 1900 y algo, 1920, por ahí. ¿Vos conocés un jugo, cómo era? Tunuyán. Tunuyán. Yo solo conozco el jugo Cipolletti. Bueno, eso es porque vos sos muy defensora de tu territorio. La sidra Tunuyán, es verdad. Ahí estaba. Vamos a la pausa rápidamente y volvemos en un ratito porque tenemos para compartir con ustedes proyectos de ley que se están debatiendo y que están cumplimentando ya parte de su proceso legislativo para llegar a una sesión. Si no llegan a la sesión, no van a poder seguir el curso para ser tratados porque todo vence el 10 de diciembre. Lo que no tenga media sanción tiene que volver a ser presentado. Así que vamos a repasar algunos de los que obtuvieron dictamen esta semana y volvemos luego. Quédense ahí.
Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 1 minuto. Me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, ¿no? Es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos, desde nuestro espacio al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan.
bien, aquí estamos. Y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal. Acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Continuamos aquí en la tercera edición de DTV y queremos aprovechar que estamos con nuestra compañera Débora Urrieta porque después del 19, cuando se defina quién va a ser presidente de la Nación, si gana Sergio Massa, va seguramente a discutirse rápidamente el presupuesto 2024 porque ya ingresó el 15 de septiembre aquí a la Cámara de Diputados de la Nación y empezó a discutirse una parte de ese proyecto, no Así los es. números, ¿no? Sino algo que volvió a agregar Massa que se conoce como la separata. Esa planilla de gastos tributarios, conocida formalmente como planilla de gastos tributarios, informalmente como separata, y donde el gobierno apunta que son gastos que el Estado se puede ahorrar haciendo algunas pequeñas modificaciones y algunos casos llegan hasta, números del PBI que sí pueden alterar las cuentas públicas. Ahora nos va a contar Débora, porque esto ya comenzó a discutirse, si bien no había en ese momento posibilidades de avanzar en un dictamen, hubo presencia de funcionarios del Ejecutivo Nacional que explicaron de dónde sale esa cuenta que, según el ministro y candidato Sergio Massa, llega casi al 5% del PBI, 4,75 si no me equivoco. Débora, vas a hacernos un recordatorio de aquel momento y un poco también por dónde va hurgando la separata, que está dentro del mensaje del presupuesto, no es un texto aparte como el año pasado, sino que es la última parte, las últimas 3-4 hojitas que hay en un documento de alrededor de 170 páginas que resume el presupuesto 2024. Exactamente, no olvidemos que la separata no está dentro del articulado, es decir, no es algo que se vota, pero la idea justamente, ahora vamos a contar un poco, es que sirva como insumo para lo que sí se vota, exactamente, modificar el articulado y votarlo, o si no, impulsar otras leyes aparte para de alguna manera mejorar, eficientizar los gastos del Estado. Ahora vamos a ver por qué. Porque la separata esta incluye detalla una serie de beneficios impositivos y fiscales que el Congreso podría eliminar para que se alcance el superávit fiscal del 1%. Pues justamente la idea es revertir los números rojos que tiene
el presupuesto que tiene el Estado Nacional en los últimos años. Cuando se habla de ajuste, siempre se habla de ajuste en general en los planes sociales, en los programas sociales, educación o salud. Bueno, Massa propone que se puede reducir un 4,72% del déficit fiscal, que es un montón. Exactamente. Bueno, sí, para poner un ejemplo, lo de la financiación educativa se quiere llevar a 8 puntos del PBI. Obviamente, si destinas menos en beneficios fiscales, vas a tener recursos para destinar más dinero a la educación, por ejemplo, ¿no? Bueno, el listado de regímenes tributarios diferenciales o estímulo fiscal a distintos sectores de la economía representan para el fisco una pérdida de recaudación que equivale justamente a lo que vos decías, al 4,72% del PBI. No quiere decir que necesariamente se incluya un artículo y ya está, se reduce ese 4. No. La idea es ir viendo los diferentes ítems que ahora les voy a mostrar. Porque hay algunos regímenes que sí, que se fueron aprobados en el Congreso, como por ejemplo la promoción de Industrial de Tierra del Fuego, que hace poquito se ratificó su vigencia por 10 años más. Sí. Bueno, hay promociones también que tienen un límite de tiempo, pero hay otros beneficios que no están limitados todavía, ¿no? Que, por ejemplo, están exceptuados por leyes o que fueron de la dictadura o incluso anteriores, que todavía están vigentes y que no se modificó justo esa parte que beneficia a un sector muy pudiente, como, no sé, los dividendos de las ganancias de las empresas, que tienen grabadas otras cosas, pero no lo que recibe cada accionista. Bueno, otra también es la exención del impuesto de bienes personales para las propiedades agropecuarias de personas que tengan hasta creo que eran 4 o 6 propiedades rurales que no pagan tampoco el impuesto de bienes personales. Por ejemplo. O, por ejemplo, ganancias y los trabajadores del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Pero ahí en los trabajadores del Poder Judicial es donde más resistencia, por lo menos el año pasado, fue donde... Viene habiendo. Donde, claro. Lo venimos viendo, totalmente. O también los regímenes, por ejemplo, las jubilaciones especiales, lo que fuera. Hay un montón de beneficios. Que son pequeños, 0,2, 0,30. Pero hay algunos se justifican y otros no, porque con el correr de los años son tareas que ya no tienen, ya no requieren asistencia. Exactamente, por ejemplo, o carreras que ya no se hacen porque lo hace una máquina, un trabajo. Hay regímenes especiales de promoción de baja de impuestos, como baja de retenciones, como baja de IVA, como baja o créditos fiscales para que en el ejercicio siguiente se compensen, digamos, impositivamente sin tener que el propietario, la propietaria, el empresario y la empresaria abonarlo, ¿no? Entonces hay como estas leyes que nosotros vemos que se aprueban mucho acá, hoy están concentradas en esta separata para que tomemos dimensión también, porque hay cosas que son productivas y hay cosas que son improductivas, que no pagan impuestos, que, bueno, nada, tienen mucho beneficio y no pagan nada. Exactamente, y justamente por eso, antes de empezar a tratar el presupuesto, uno supone, como decíamos antes, que si gana Sergio Massa se empezaría a tratar rápidamente. Si gana Javier Milei, porque el 20 día de tu cumpleaños es feriado. Feriado, así que si ya no trabajamos, bueno, el 21. Entonces, hicieron un feriado para tu cumpleaños, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó? Vinieron Raúl Rigo, que es el secretario de Hacienda, y Claudia Balestrini, que vienen mucho aquí, digamos, por la Cámara de Diputados, que es la subsecretaria de Ingresos Públicos, y defendieron la separata, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Dieron básicamente detalles y escucharon algunas propuestas o planteos desde la oposición, pero de vuelta no es algo que hasta ahora se haya bajado en ningún proyecto de ley o en el articulado del proyecto del presupuesto que envió Sergio Massa el 15 de septiembre y como bien se acordó entre oficialismo y oposición, hasta que no se conozca el nombre del próximo presidente, nada menos que la hoja de ruta de lo que será el próximo gobierno, se espera. Como viene la mano, iba a ser muy incierto el debate del Hay dos modelos de país bastante diferentes. Estuvieron bien en posponerlo, porque ya el escenario de tercios mostraba que podía salir un poco para, cualquier definición se podía dar, era muy incierto el proceso, entonces era muy difícil llegar a acuerdo, avanzar, o si se avanzaba, después el que ganaba capaz quería ir por otro lado. Tenía que hacerlo todo de nuevo y era desgastar. Una práctica que en años electorales donde se renueva la presidencia suele darse, ¿no? Sí, pero esta vez me parece que hubo más discusión, porque antes, en otros momentos, por ahí se pospone ya, como no había tanta incertidumbre, puede ser. Por ahí se pospone un poco. Sí, bueno, obviamente el 2015 sí, pero me parece que se volvió ahora como más genérica esta discusión, ¿no? Que además hubo una carta específica de Milei pidiendo que
se posponga. Que no olvidemos que él lo que había pedido en un primer momento es que no se presentara directamente el proyecto, lo cual la Eso ley... era, yo estaba tratando de acordarme, que no se presentara. Que la ley lo que establece, la ley de, siempre se me da el nombre... Administración financiera establece que el Poder Ejecutivo tiene hasta el 15 de septiembre para presentarlo, así que ese trámite se cumplió. Bueno, lo que así hablamos... que nos entretuvimos un poco con esto. ¿Cómo? Nos entretuvimos un poco con estos meses. Exactamente, con esta discusión, la separata. Pusimos sobre la mesa estos beneficios impositivos y el impacto fiscal que tienen. Bueno, por ejemplo, ganancias de magistrados de los poderes judiciales nacionales y provinciales implican el 0,6% del PBI. Después, esto creo que es lo que vos decías antes, ganancias de... No era lo que decías. Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones mutuales y cooperativas, 0,11%. Me parece que está bueno que se mantenga porque tiene que ver justamente con la posibilidad de que espacios sin fin de lucro puedan presentar sus balances en tiempo y forma, porque si además que no ganan un mango, tienen que destinar la plata a contadores para que te hagan el balance, es un poco injusto. Por eso digo que no necesariamente que se detalle todo es que todo se quiera sacar. Después las alícuotas reducidas del IVA del 0,62, por ejemplo, la leche, algunos productos de la canasta básica que pagan menos. Sí. Por ejemplo, también IVA pagan menos algunas actividades como lo que yo decía respecto a las obras de arte, por ejemplo. Tiene una alícuota reducida, también tenía una alícuota reducida de IVA el tributo de la alocación de inmuebles rurales y algunas exportaciones y los honorarios de los directivos de las principales empresas. Ahí sí, eso ya veo. Eso es el 0,29 de las alícuotas de IVA. Que en total representan el 0,62, que obviamente se puede ir desglosando y decir, bueno, a la leche, a las obras de arte se lo manda. Exacto, porque también hubo una discusión sobre las obras de arte porque tiene que ver con un trabajo particular específico que encarecería, si no mucho, el proceso. Exacto. Los libros también tienen un IVA diferencial porque es promover justamente el acceso a la cultura y demás. Después, esto es lo que decíamos antes también, el régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego, que representa el 0,33% del PBI, que no olvidemos que hay detrás de todo ese régimen de promoción también una cuestión geopolítica, generación de puestos de trabajo y demás. Claro. Es un tema delicado, pero bueno, está ahí puesto el número, es algo que acá... Sí, está bueno porque también es una forma de visualizar cuánto la sociedad argentina en general con estos procesos acompaña promociones especiales, ¿no? En este sentido. Es tener conciencia que todos y todas en nuestros consumos, en nuestros pagos de impuestos cotidianos, facilitamos que las personas que viven en Tierra del Fuego tengan consumos mucho más accesibles y que la producción, además, las empresas que se instalan ahí de tecnología, sobre todo, puedan tener este beneficio para poder instalarse. Exactamente, pero de hecho es un tema que genera divisiones, incluso, por ejemplo, dentro de Juntos por el Cambio. La coalición cívica en su momento presentó un proyecto para ir eliminando estos beneficios. Y si vos la escuchás a Lisa Carrió, que es la fundadora, si se quiere, de la coalición cívica, lo que ella planteaba es, en todo caso, prefiero subsidiar a los trabajadores y no a las empresas. Pues esto también trae como consecuencia que todos los argentinos paguen los electrodomésticos más caros. Digo, tiene una serie de consecuencias, por eso se puede rever ciertos puntos, ¿no? Antes de que pases acá te cuento algunas cosas más que encontré yo de la separata, porque obvio, vi ese Excel y lo leí en detalle y me noté un par de cosas. Por ejemplo, no pagan una parte de la alícuota de bienes personales los depósitos financieros, ¿no? Los plazos fijos no pagan. Y otros depósitos financieros. Tampoco pagan parte de las ganancias, los dividendos, las plataformas de streaming que vemos todas las series. Eso ¿te acordás que hubo en un momento un proyecto de ley? Los ajustes por inflación de los balances tampoco pagan parte de las ganancias. La renta por compra-venta de acciones, por ejemplo, tampoco paga ganancias en su totalidad. Y las ADR son unos seguros que tienen que pagar también el comercio exterior, paga una alícuota diferencial de ganancias del 7%. Ajustando todo eso, más, los reintegros del comercio exterior y eso se suman alrededor de 2,5 puntos, que es lo que aspira el ministro, por lo menos, reducir en esta etapa. Comentabas lo de los plazos fijos, ¿no? Por ahí si le pones un impuesto a eso, desincentiva dejar el dinero en plazo fijo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por eso se pone todo sobre la mesa y la idea es
sí que se quiere que la separata sea un puntapié para empezar a ver qué se puede tocar de todos esos beneficios fiscales que tienen un impacto en el presupuesto. Algo que se conoció en algún momento como sintonía fina. Sintonía fina tenía que ver con los subsidios y el impacto que esto tenía. Es más o menos lo mismo. Exactamente, me gustó ese paralelismo que en su momento, bueno, de hecho... Cristina lo usaba para los subsidios, los para renunciar a los subsidios, subsidios. que después finalmente se dio marcha atrás con eso, pero te acordás que te podías anotar para no recibir. Fue algo parecido a lo que pasó a partir de lo que se produjo con lo de los subsidios al transporte, que los usuarios podían renunciar al subsidio a los transportes. Exacto. Bueno, ahí tuvimos otra sintonía fina para de alguna manera ver el impacto que tiene los subsidios en los usuarios. Real. Exactamente. Y ya que estamos, vamos a ver qué dice el presupuesto 2024, que obviamente sabemos que esto siempre está atado a los vaivenes de la economía local e internacional, ¿no? Pero en este caso se contempla un crecimiento del 2,5%, una inflación anual la estiman cerca del 70%, un déficit fiscal primario del 0,9% del PBI y un dólar a diciembre del año entrante a 600 pesos. Me parece que esto se puede ir modificando de acuerdo a quien gane, obviamente. No, eso se va a modificar, todo se va a modificar. Pero con lo que fueron ya las PASO y las generales, los resultados generaron, sobre todo las PASO, algún cimbronazo en el... Sí, hubo un 20% de evaluación el día siguiente. Eso y el dólar, viste, que va y viene. Pero bueno, no olvidemos que al día siguiente del balotaje va a haber un feriado cambiario. Sí, el lunes es feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Por tu cumpleaños, es verdad. Así que esos son más o menos, no me acuerdo si me queda algún ítem, pero es lo que siempre figura en las primeras páginas del presupuesto, que es lo primero que vamos a ver, es qué economía imagina el gobierno de cara al próximo año. Así que bueno, esa es mira, la famosa... Yo tengo que los gastos tributarios representan... el 1,47% del PBI es lo que los beneficios que se pueden disminuir en relación a los gastos tributarios que analiza justamente esta separata. Por otro lado, los otros beneficios impositivos que decías, Antonio, representan el 2,38% de los beneficios de impositivos que están en este 4,72%, que es el número mágico que tiene Sergio Massa para disminuir la baja en la recaudación, ¿no? Porque esto impacta en que no se recaude tanto dinero o que sea más, que se ponga este contrapunto, como bien vos le preguntabas hace un rato a Pérez Plaza respecto a compras sin IVA o a ganancias, ¿no? Claro. Bueno, hay algo que se habla mucho en economía y que trae estos debates, ¿no? Que es la sábana corta, la frazada corta, esta metáfora que se usa para explicar hasta dónde puede llegar y hasta dónde no pueden llegar los gastos del Estado con estos temas. Bueno, lo que busca en parte también es en este contexto que la sábana, que la frazada sea un 0,2, 0,3% más grande. Sí, menos cortita. Menos corta. Como agregarle unos flecos, podría decirle, ¿no? En la jerga. Sí, estaba pensando puntualmente, el compra sin IVA todavía no es ley, rige hasta el mes de diciembre. Tiene media sanción, ¿no? Exactamente, resta que sea tratado en el Senado. Tiene dictamen en el Senado. Tiene que solo juntarse al Senado algún día. Algún día, suerte con eso. Y lo cierto es que ganancias tenía un impacto casi del 1%, un punto del PBI. Por eso, si bajan 2,38 de los 4,7 más o menos compensan. El tema es que habría que ver que sean fondos que se coparticipen, sí, ¿no? En general es IVA y ganancias. Hay muchas retenciones también. Hay alguna parte de las retenciones, por ejemplo, de la minería, que pagan menos impuestos o que no pagan, obviamente, impuestos. Y me quedé pensando en otra cosa. Cuando vos agarrás el proyecto de compra sin IVA, no dice que no se te retiene, sino que se te devuelve el 21%. Claro. Entonces yo creo que eso es justamente para no perjudicar a las provincias. Lo que hace es ingresarte el pago, digamos, del IVA se cobra, el Estado lo cobra, pero después el Estado te reintegra el 21% de las compras de la canasta básica. Sí, incluso lo que muchas veces termina ocurriendo es que se devuelve el 21% de productos que no tienen un IVA del 21%, justamente. Entonces se da un poquito más. Lo que tratan de argumentar en el gobierno es que, bueno, es una medida que también fomenta el consumo y fomenta el movimiento de actividad y hace que la recaudación pueda ser por otro lado. Es lo mismo que también se dice desde el oficialismo con el proyecto que quiere mandar Sergio Massa al Congreso, que por lo menos se le pidió, trascendió la posibilidad de que llegara a este Congreso respecto al previaje, que bueno, que mueve la economía de otro lado. Todavía no ingresó, pero
está latente la posibilidad Esperemos de que pase el 19, por eso. ahí entra, viene el 21 para comenzar a discutirse. Aprovechamos entonces todo este resumen que hicimos para compartir con ustedes un informe con la presencia de Rigo y de Balestrini aquí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto, donde se empezó a analizar esta separata y a conocer más detalles de los puntos que presentó el Ministro de Economía. Vamos a dar comienzo a esta reunión de carácter informativo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que hemos convocado para el día de la fecha a efectos de comenzar a analizar, en este caso, los contenidos de lo que se ha denominado la separata, que en oportunidad de la elevación del proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para su consideración, se adjuntó a los fines de que este cuerpo pudiera considerar la viabilidad de utilizar algunos de aquellos recursos incluidos en la separata con el objetivo, reiterado incluso estos días por el Ministro de Economía, de mejorar el resultado fiscal previsto en el proyecto de presupuesto, que como todos ustedes saben está previsto con un déficit de 0.9 del PBI y con el objetivo de apuntar a un presupuesto que dé un superávit del 1% del PBI. Y en ese sentido, entonces, se pone a disposición de, en este caso, la Cámara de Diputados como Cámara cabecera y, en primer lugar, de la Comisión de Presupuesto, como así corresponde, todos los elementos para que podamos analizar, dado que todas esas cuestiones, incluidas en la separata, tienen que ver con diversos sectores, diversas actividades, diversas regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta separata, decía, forma parte del mensaje que acompaña al proyecto de ley de presupuesto para el año 2024, que fuera remitido oportunamente para análisis de este honorable Congreso. Seguramente recuerdan ustedes también que esta separata también formó parte del proyecto primero y de la ley de presupuesto 27701, que es la ley de presupuesto de este año fiscal. Es decir, un primer elemento es el segundo año en el cual el Poder Ejecutivo insiste en la conveniencia, la oportunidad, la necesidad de reparar precisamente en el impacto del gasto tributario en las cuentas públicas y, como bien mencionó el señor presidente, fundamentalmente en el resultado fiscal. Nosotros, o el Poder Ejecutivo Nacional, ha remitido para el año 2024 un proyecto de ley de presupuesto cuyo resultado es compatible con este déficit fiscal primario para el sector público nacional en el año 2024 de 0,9% del PIB, un déficit primario de menos 0,9% del PIB para 2024. Es importante remarcar que cuando hablamos de gastos tributarios hablamos de una pérdida de recaudación. Se resignan recursos fiscales, se transfieren recursos públicos hacia políticas públicas definidas. Es importante dejar claro este concepto de que todo gasto tributario tiene que estar ligado, básicamente fundamentado, a una política pública. Dicho esto, podemos clasificarlos, como bien decía también el secretario de Hacienda, en dos grandes partes. Aquellos que están contenidos en la ley del gravamen, en este caso puede ser impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, ya veremos también algunos impuestos menos renombrados, pero que también habría que revisar y que tienen que ver con impuestos internos, por ejemplo. Y otros contenidos en regímenes promocionales, ¿sí? Pero en ambos casos, tanto aquellos contenidos en la ley específica del gravamen o aquellos contenidos en regímenes promocionales siempre tienen una característica en común: su fundamento en una política pública.
Como nosotros sabemos, todos sabemos, las políticas públicas van cambiando. ¿Pero por qué? Porque las necesidades van cambiando. Principalmente en muchos momentos, usted, presidente, se encargó muchas veces de hablar de la importancia que tiene el superávit fiscal. Creo que lo hizo en la última intervención cuando tratamos el tema IVA, si no me equivoco también, ¿no? Y que para nosotros es una columna que nos gustaría claramente recuperar, la del superávit fiscal, la del superávit comercial. Creo que estamos haciendo mucho en ese sentido. A veces sí se piensa solamente el superávit fiscal como una cuestión de recorte de gastos. Y acá nos están haciendo una propuesta de ver cómo podemos contribuir a un mayor equilibrio del resultado fiscal de las cuentas públicas en la Argentina por el lado contrario, que es por cómo le elevamos el nivel de ingresos. Y creo que esa propuesta que nos están haciendo es más que importante. Segundo, también valorar la decisión política de visibilizar este tema. Acá hay varios que antes de ser diputados hemos sido asesores en el Congreso y que al menos yo de los 17, 18 presupuestos que me ha tocado analizar en distintos momentos, esto de sacar la cuestión de los gastos tributarios y de otros beneficios impositivos de el cuerpo tradicional que tenían, el lugar que tenían dentro de los fundamentos de la ley de presupuesto, dentro del mensaje, y ponerlo en el formato separata, me parece muy valioso. Porque sinceramente pasaba de largo este debate. ¿Cómo hacemos para el 40% de aquellos que no pagan tributo, tributen? Y en vez de pensar en una separata, empezar a ver cómo hacemos más equitativo nuestro sistema tributario para que la Argentina recaude más y que sea producto de ensanchar la base de recaudación. Eso no lo discutimos nunca. Entonces, digo, me parece bien esta reunión informativa, pero si queremos trabajar en serio en el presupuesto, más allá que yo comparto o creo, estoy convencido, que el presupuesto se analiza de manera integral. Primero también defino la política pública en función del gasto público y me definiciones como política pública del gasto y después veo los recursos para ver cómo financio. Y a partir de ahí genero un equilibrio con un criterio equitativo y solidario cómo financio las políticas públicas que quiero definir en la ejecución del gasto. Ahora, claramente, si queremos hablar de política, hablemos, pero claramente la solución no pasa porque nosotros nos tiren la pelota para este lado y decir, definen ustedes. No, primero definen ustedes la política pública y nosotros veremos si acompañamos o no. El reclamo de la oposición tiene que ver con cuáles son las iniciativas por donde se van a ir implementando estas propuestas que aparecen en la separata específicamente. Pero bueno, veremos luego el 19 cómo continúa el debate y cuánto de ese 4,72 logran disminuir los diputados y diputadas primero y luego entonces el Senado. Esperemos que en poco tiempo, en 3 semanas casi, cuando arranque el cambio de mandato. Nos llama nuestra compañera Lourdes López. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida. Hola, Aman, saludarte a vos, por supuesto, a Tony, a Débora. Creo que no me falta nadie más No. de ahí de la mesa de trabajo. Les mandamos un saludo muy grande. Buenas tardes, buenas casi noches, porque está un poquito oscuro afuera. Pero Buenas tardes, buenas bueno, noches. nada, por supuesto vamos a hablar de Ecoagenda. Buenas tardes, buenas noches. Tendría que ser más utilizado ese término, ¿no? Es como una Nuestro mezclita ahí compañero de todo un poco. Antonio Ricovene Pero bueno, lo usa cada vez que se presenta acá con los diputados. Pero no es propio, no es propio. ¿No es propio? No es Ah, yo Debo pensé que decir era tuyo. no es propio, no es propio. ¿A quién se lo roba? Es la marca, no se dice Por eso. lo menos lo... La marca de Antonio en las entrevistas. No es propio. Es la marca de él. Bueno, vamos a hablar de Ecoagenda, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la materia ambiental, en este caso, como siempre, como todos los jueves a las 23. En este caso estuvieron llegando algunos representantes de la Oficina de Información Parlamentaria, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, porque también siempre hablamos de cómo las instituciones tienen que colaborar en esta transición energética y qué cambios se hacen intrainstitucionalmente.
Es por eso que desde esta oficina llegaron desde el Departamento de Estudios Sociales y Ambiente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, estuvo Victoria García hablando sobre este sector que en realidad sistematiza y recopila información que tiene que ver con estudios e investigación de aplicación legislativa. Es un espacio donde tanto información parlamentaria como este Departamento de Ciencias Sociales e Investigación se amparan mucho los diputados y diputadas a la hora de presentar proyectos, ¿no? En base a bueno, todo lo que tiene que ver con la información parlamentaria en sí. Jorge Moyano, uno de los representantes de esta oficina, también estuvo visitándonos, así que si les parece, reconocemos un poquito de lo que contaron en este último programa de Coagenda. Espectacular. Por estas fechas estamos celebrando y conmemorando los 110 años, los jóvenes primeros 110 años de existencia de la dirección. La verdad que para nosotros como trabajadores legislativos y también pertenecientes a esta dirección estamos muy orgullosos realmente del trabajo que realizamos y bueno, sobre todo porque eso implica una responsabilidad, ¿no? La dirección carga con una historia en sus espaldas que realmente la hace única, es una de las más prestigiosas y también con mayor trayectoria, como decíamos, dentro del Congreso Nacional en general. Con lo cual, para nosotros, como te digo, es una responsabilidad enorme a la hora de poder brindar asesoramiento técnico, que básicamente es de lo que se encarga nuestra dirección, brinda asesoramiento técnico legislativo y también asesoramiento parlamentario. Y con esto no solo lo limito a lo que es el cuerpo de legisladores, a su cuerpo de asesores, sino que también trabajamos con diferentes actores sociales, que pueden ser otros organismos del Estado, otros funcionarios con otros rangos nacionales, provinciales, municipales y la sociedad en general, ¿no? Universidades, hay mucho trabajo de investigación, bueno, trabajamos en conjunto con otras áreas, seguramente la invitada que tenés más adelante también podrá dar cuenta de ello. Pensamos en sus orígenes, imaginemos un congreso del año 1913, en donde ya por aquel momento un grupo de diputados y de legisladores imaginaban con perspectiva futura la cantidad de trabajo que iba a empezar a gestionar el Congreso de la Nación, que necesitaba una oficina especializada para la búsqueda de antecedentes, para recopilar y sistematizar información, para elaborar proyectos de ley. Exacto. Bueno, eso con el paso del tiempo ha crecido muchísimo a la par que todo el Congreso de la Nación, a tal punto que en el año 1940 la Cámara de Diputados decide incorporarla por reglamento a la misión y a las funciones de nuestra dirección, con lo cual ya le da otra jerarquía, al igual que luego pasa a llamarse dirección. Yo te diría que dentro de los últimos 30 años, como para situarnos, ya hay todo un trabajo hecho respecto de incorporación de nuevas tecnologías y de, por ejemplo, desarrollo de bases de datos propias para manejar fuentes propias de información, para que toda la documentación que se ha transcurrido a lo largo de los años en el Congreso, en ambas cámaras, como bien marcaba Victoria, esté al alcance también del usuario, y eso, de hecho, mucha de tu audiencia seguramente... Digitalización y también, bueno, la utilización de los recursos, hace que un poco haya más conexión, ¿no? Exacto, y te decía que mucho de tu audiencia seguramente ha buscado en la base de proyectos que figura en la página de diputados, que es una base de proyectos que desarrollamos en la Dirección de Información Parlamentaria, en donde constan todos los proyectos desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy, de cualquier temática, y donde uno lo puede consultar rápidamente. Y por estos días también estamos relanzando la base de datos de normativa de legislación nacional, con lo cual también es un gran avance para esto, ¿no? Para la consulta, para la transparencia y para el acceso a la información pública. Esto es urgente. Bueno, en principio por la cantidad, ¿no? En la cantidad de pedidos que a lo largo de los años ha ido creciendo, ¿no? Y con el flujo y la multiplicidad de las temáticas, ¿no? Que marcan la agenda, pero una característica que tiene Información Parlamentaria y el Departamento de Sociales y Ambiente es que no solamente elaboramos trabajos o productos a pedido, sino que también nuestra manera de trabajar es elaborando o haciendo un trabajo más subterráneo en cuanto a la búsqueda de información sobre temas que aún hoy no se encuentran tanto en agenda o tan explorados, pero que marcan o le dan un marco a discusiones venideras, como lo es microplásticos o como lo es la agroecología, o el valor agregado a la extracción de litio, o el poner a la naturaleza como sujeto de derecho. Exacto. Sí, que son temas que por ahí han sido pensados y que son un problema y son una incógnita, y se necesita de alguien que realmente los pueda impulsar desde algún lado. Exactamente.
Y de esa manera servir no solamente a los agentes o a los actores del Parlamento, sino también a toda la comunidad en general, ¿no? Como para seguir impulsando y seguir promoviendo y dándole fuerza a lo que la situación, a la coyuntura actual en cuanto a la crisis climática lo necesita. Exactamente. Lourdes, te escuchamos ahí muy entretenida. Sí. Realmente, bueno, hablaban desde diferentes puntos y problemáticas, incógnitas, ahí lo decía también Victoria García desde el Departamento de Ciencias Sociales, investigación también de información parlamentaria, porque por supuesto los diputados para poder realizar y modificar y enriquecer los proyectos, tiene que haber una antesala, una investigación, un trabajo pormenorizados, y son desde estos departamentos que se los asesora, se los acompaña, así también en diferentes temáticas, como decíamos, por ejemplo, naturaleza como sujeto de derecho, pero para crear ley de humedales, para crear, por ejemplo, la ley de envases o el litio como recurso estratégico, y así un montón de proyectos más que obviamente previo a su realización y a su creación y enriquecimiento pasan previamente por estos departamentos que no vienen más que a asesorar y a ayudar lo que ya pueden llegar a ser ayudados, por así decir, por los asesores, los mismos legisladores. Porque también, Lourdes, es muy importante esto que estás destacando, porque hay una mirada sobre que los diputados tienen que entenderlo todo y, en definitiva, bueno, pueden tener asesores que sepan específicamente algunos temas en particular, por ahí de economía, por ahí de derecho, por ahí de ciencias sociales, pero por ahí no todos, y no tienen la obligación, los 257 diputados, de conocer a fondo la problemática ambiental, ¿no? Y este espacio les aporta información y sobre todo contraste con legislación comparada de otros países, que es vital a la hora de un trabajo parlamentario. Exacto, también el trabajo interparlamentario es fundamental entre instituciones y a lo largo de los años también, ¿no? Y que, por ejemplo, un paper de determinado tema no quede boyando en el aire, por así decirlo, en la nube. Que por ahí nadie le preste... Exacto, que nadie le preste la atención suficiente, sino que por ahí hasta un mismo asesor, en este caso de la Oficina de Información Parlamentaria, puede acercarlo y plantear un proyecto puntual o a lo sumo también sumar información que pueda llegar a devenir en un proyecto futuro, ¿no? A partir de una idea que quizá algún legislador o alguien de la sociedad misma pueda acercar. Espectacular, Lourdes. Todos los jueves, 23 horas, Ecoagenda. Ahí te vemos desplayándote en estas entrevistas muy importantes e interesantes. Y pueden revisar todas y cada una de ellas en el canal de YouTube de Diputados TV, que están ahí separadas. DTV Ecoagenda. Excelente. Gracias, Lourdes. Hasta cualquier momento. Así. Un placer, Aman. Chau, chau. Saludos a todos. Aprovecho también que estuvimos viendo el fragmento de la entrevista a Jorge Moyano, que es uno de los trabajadores de Información Parlamentaria, y le mando un abrazo a toda la Dirección de Información Parlamentaria, particularmente a través de él, obviamente, que hacen un trabajo impresionante. Y fue la primera oficina que conocí cuando llegué al Congreso. Un viejo colega me llevó a decir, me dijo, acá tenés que venir cada vez que tengas una duda. Y así es, les escribo todo el tiempo sobre proyectos de ley, sobre historia de las leyes, porque tienen toda la información desde que se abrió el Congreso, todas las veces que se cerró, pero es el archivo y la memoria de todo lo legislativo, los discursos, saben dónde está, te buscan la información, es de acceso público si sos investigador, /investigadora, o te interesa la información en la página web de la Cámara. Abajo de todo dice Información Parlamentaria, tiene un mail, les escribís y te mandan todo lo que necesites para tus trabajos. Y si sos así como Débora, una ñoña del Congreso, también podés enriquecer tu conocimiento yendo a Información Parlamentaria. Cambiamos de tema rotundamente. Antonio, nos vas a hablar de la ley de danzas, que finalmente obtuvo dictamen en la Comisión de Cultura después de 15 largos años de batalla en los pasillos del Congreso. Así es, Amanda, uno de los dictámenes que quedaron fresquitos de la semana pasada, porque el jueves la Comisión de Cultura, como bien decías, le dio dictamen a este proyecto que establece la creación del Instituto Nacional de la Danza. Lo importante, lo destacable de este trabajo parlamentario tiene que ver que fue un dictamen unificado entre las iniciativas impulsadas por las diputadas Romina del Pla del FIT y Marisa Uceda del Frente de Todos. Perdón, no quería distraer a nadie con No me distraigas.
Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría en el cual propone lo mismo, pero bueno, hay una diferencia en lo que tiene que ver con los costos fiscales que requiere la creación de este instituto. O sea que en general están todos de acuerdo, pero no, los Juntos por el Cambio hizo su propio dictamen porque tiene sus mirada crítica, sobre todo respecto al financiamiento, ¿no? El gasto, como siempre decimos, Débora. Exactamente, que es siempre el planteo para no avanzar con las leyes es cómo se financia. ¿Cómo se financia? Bueno, vamos a ver, este debate va a tener su correlato en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Que ahí se va a decidir cómo se financia. Y ahí vamos a ver finalmente. Si las cuentas cierran y si déficit fiscal o no. Bueno, pero si se sanciona, no, igual tendría que pasar al Senado para que se incluya en el presupuesto. Bueno, el presupuesto 24 no entra. Lo que sí puede pasar es que de tener media sanción este proyecto, mantiene su estado parlamentario por 2 años más. Si no tiene dictamen, si no tiene media sanción, estos 15 años tienen que repetirse nuevamente en un nuevo dictamen. Así es. Por ahí el año que viene. Ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, vamos a pasar a la siguiente placa, por favor, para seguir analizando este proyecto, porque establece la creación, como decíamos, de este Instituto de la Danza, con la conformación de un directorio, con representación de las provincias y el financiamiento del Estado Nacional con las provincias que también participen en eso. Además del fomento para espacios de la danza, lo que son becas y una red federal de escenarios, de espacios escénicos, y educativos de la danza, pensando también, un poco lo hablamos, ¿te acordás el jueves con la diputada del PLA que nos visitó en el programa? Yo también estaba. En ese programa. En el que nos contaba la importancia, ¿no es cierto?, que tiene la danza en cada una de las regiones de nuestro país, pero también en cada uno de los pueblos, de los pueblitos, de las pequeñas localidades, donde es una actividad que muchas veces termina ocupando no solamente un espacio artístico, sino también un espacio recreativo y social para muchas familias, donde terminan encontrando en clubes de barrio, en distintas sociedades de fomento, un lugar para esta expresión artística y también como un lugar de contención. Exacto, por eso mismo necesitan financiamiento y fomento, porque si no terminan en los clubes haciendo en el mismo salón donde se hace patín artístico, danza, y no tienen nada que ver. Necesitan pisos especiales, necesitan instalaciones especiales para poder desarrollar distintos tipos de danza. No todas se pueden hacer dentro de un mismo salón con espejos, hay distintas actividades y además lo interesante es que en cada rincón, en cualquier paraje, por mínimo que sea, hay una escuelita de danza. Se haga paga o sea solamente como un espacio de contención para las infancias, así que es fundamental. Y Argentina está muy retrasada con esto porque todo el resto de las expresiones artísticas tienen instituciones que las rigen, que las ordenan, que les promueven además la posibilidad de desarrollarse con sus compañías, salvo la danza, que siempre está subsidiaria ahí como una actividad más que ahora buscan jerarquizar. Así es. Bueno, una de las definiciones que dejó UCEA, quien impulsaba desde el oficialismo este proyecto de ley, es que es el dictamen que conocimos el jueves, es el resultado de un profundo trabajo democrático porque los trabajadores de la danza empezaron a manifestar la necesidad y encontraron en 2 espacios políticos, en el Partido Obrero, dentro del Frente de Izquierda y en el Frente de Todos, en el bloque Frente de Todos, la oportunidad de avanzar, ¿no es cierto? Remarcando que es uno de esos proyectos de ley que viene como parte de una demanda de la sociedad civil. ¿Te parece que vayamos repasando lo que fueron diciendo las 3 autoras en particular de estos proyectos? Primero vamos a empezar con Verónica Caliba, que firmó el proyecto, que impulsó el dictamen de mayoría junto a Marisa Uceda. Caliba es de la provincia de Salta, de Frente de Todos, y esto decía sobre el Instituto Nacional de la Danza y la Ley Nacional de la Danza. Mucha alegría, mucha emoción, como dijo Romina del PLA, pero hasta Hernán Lombardi estaba emocionado y estuvimos trabajando codo a codo todos y todas. La verdad que ha sido un proceso hermoso que sí tuvimos en junio una informativa, pero que viene desde la pandemia. Claro. O sea, en realidad, en mi caso, el texto, el anteproyecto llegó a mis manos cuando yo era candidata a diputada en la provincia de Salta por
una maestra, es una de las maestras más importantes de danza clásica, que cuando yo era candidata me fue a plantear si podía trabajar de llegar al Congreso esta iniciativa, y me contó toda esa lucha de muchos años de reingresarlo, de que ellas lo presentaban por mesa de entrada, y bueno, yo por supuesto asumí el compromiso con ella y con muchas otras. Tengo una hermana que también hace danzas, entonces conozco la desprotección total que tienen en todos los ámbitos, ¿no? Claro. No solo en lo laboral, sino en la formación, desde que son estudiantes, las academias, todo eso que decía muy bien Marisa Ulleda, que tiene que ver con nuestra identidad, nuestra tradición, en las provincias, están absolutamente desprotegidas y no se promueve, no hay promoción. Salta avanzó, no quiero decir que Salta avanzó tiene varios ballet estables que dependen de la provincia, pero que bueno, que para poder llegar, además hay que hacer una inversión, ¿no? Desde las provincias, los municipios, y la nación no lo estaba haciendo. Aquí el Teatro Colón, ¿no? Lo tenemos como el sueño de todas las niñas, niños que se inician en la danza, y nosotros tenemos que tener ese nivel, ¿no? Aspirar a que todas y todos puedan acceder a la cultura, a la formación, y que el trabajo sea reconocido de tantas y tantos. Y después fortalecer el sistema educativo con las carreras vinculadas a las artes, a estas disciplinas, que hay universidades que tienen carreras, terciarios, institutos, colegios secundarios que tienen este componente, y que con la ley, con el Instituto Nacional, vamos a poder fortalecer y promocionar aún más. La voz de la diputada Caliba, una de las impulsoras, receptoras de todo este movimiento nacional por la danza, que obtuvo su primer dictamen. Hubo en algún momento, nos contaba, ¿te acordás, Antonio, la semana pasada, Romina del Pla, en el Senado, pero después no avanzó? Esperemos que no pase lo mismo, porque es muy frustrante para un universo muy grande, principalmente feminizado y también conformado por parte del colectivo LGBT, así que ya estamos súper precarizadas las mujeres, el colectivo LGBT. Esto permitiría un poco generar que las compañías crezcan y se desarrollen y tengan mayor proyección internacional, porque hay muchos bailarines argentinos y compañías argentinas de baile de los distintos estilos que que participan en congresos internacionales. De hecho, la semana pasada en Todo Cultura entrevistamos a un bailarín de tango que se fue a dar clases muchos años a Panamá y es uno de los subdirectores del Festival de Tango, ¿no? Uno de los grandes premiados en Argentina, y estuvo instalado mucho tiempo en Panamá, así que... Así es. Bueno, vamos a seguir repasando definiciones. Romina del Pla, que pasó por acá, contó que lo fundamental es que el instituto tiene que tener fomento de la danza independiente, y el segundo punto es el carácter federal con representación de las provincias, y por supuesto tiene que tener presupuesto, contrarrestando un poco a las definiciones que daba el titular de la Comisión de Cultura, Hernán Lombardi, respecto a cómo iba a darse el financiamiento, ¿no es cierto?, de este instituto, también pensando un poco en lo que en el financiamiento real que se necesita para la puesta en valor de los lugares para la práctica de danza, de las capacitaciones para los profesionales del tema. Miriam Bregman, compañera de Romina del Pla dentro del Frente de Izquierda, planteó que es un ejemplo de cómo se conquistan derechos en una época donde se escuchan tantos cesamientos de derechos. Es fundamental avanzar en esta iniciativa para la diputada Bregman. Tenemos también la definición, de Hernán Lombardi, que recién lo citábamos como presidente de la comisión, destacando, ¿no?, que a pesar de haber planteado un despacho por la minoría, que después de tantos años poder dar dictamen es una reivindicación para poder estimular esta actividad en todo el país, y es una tranquilidad que esto salga, dando a entender que por lo menos en este tema, desde Juntos por el Cambio, desde el PRO, no habría mayores obstaculizaciones, ¿no es cierto?, a que se avance con esto. Igualmente, recordemos que el dictamen de minoría no tiene financiamiento, no establece un financiamiento de alguna manera para el Instituto de Danza. Tampoco el proyecto original. Lo que sí dice es que el Estado Nacional debe, a través del Tesoro, constituir este instituto por el Ministerio de Cultura, como lo es el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto de Música, por ejemplo. Diferente es el INCA, ¿no?, que es autárquico, pero el resto, porque tiene justamente
percepción de sus ingresos a través del cobro de las entradas de cine. Exactamente. No pasa lo mismo con los distintas otras áreas. Por ejemplo, la música tiene una parte que sí tiene con la recaudación y la difusión de las empresas de radio y televisión que difunden música, pero hay otra parte del fomento que se hace a través justamente del Ministerio de Cultura y también de la ENACOM, que es el ente regulador de las comunicaciones. En el caso de la danza, habría que ver cómo eso se puede también relacionar. Creo que en el proyecto tienen un punto vinculado con eso en relación a alguno de los impuestos que se incrementan levemente. Ahora la vamos a escuchar un ratito a Romina del Pla, que algo nos contaba. ¿Le pones ahora? O? Dale, la escuchamos ahora entonces. A Romina del Pla, cuando estuvo con nosotros acá en el piso, con Tony y conmigo la semana pasada. El instituto tiene otra función que a mí me parece fundamental, que tiene que ver con no solo el registro, que también lo plasma la ley, que hace un registro de quienes integran la comunidad de la danza en todo el país. Te cuento que el Movimiento Federal en la pandemia hizo un registro parcial, muy parcial, y bueno, censaron a 15.000 integrantes. Wow. A mí me sorprendió porque cuando llegaron Mariela Ruggeri y otros integrantes del Movimiento Federal de la Danza al despacho la primera vez a plantearme, mira, tenemos esta ley hace 15 años dando vuelta, necesitamos que alguien la presente de nuevo. Y empezamos a discutir el tema y le hicimos charlamos y llegamos al acuerdo de ponerle algunas correcciones. Yo digo, bueno, ¿qué universo de gente representa? Alguien que no tiene idea, digo, bueno, qué sé yo, serán 600 personas, 1000 personas. Dicen, mira, no, en un relevamiento muy parcial, muy chiquitito que tenemos, es de 15.000. Entonces, debe ser muchísimo más vasto, probablemente tengamos una sorpresa con eso. Y el otro aspecto es que la danza, como expresión artística tan importante, además no estamos muy acostumbrados a ver danza, ¿no? También importa que podamos tener el derecho al acceso a la cultura, pero la danza es una expresión artística inmaterial, que al mismo momento que se está produciendo se desvanece. Con lo cual, poder tener un registro, poder tener un archivo, poder, digamos, tratar de tener un acervo en ese sentido es fundamental. Fundamental. La memoria colectiva a través de la danza, porque también es parte de nuestro acervo identitario. Antonio, hay más información sobre este proyecto. Así es, vamos a hacer un repaso también, Aman, si te parece, de lo que fue, la pelea por estos sectores de la danza para impulsar esta iniciativa, porque recién en junio de este año se realizó la primera reunión informativa con representantes del Movimiento Nacional de la Danza, pero te imaginarás que con toda la campaña y con toda la contienda electoral fue uno de los temas que no costó mucho postergarlo, por lo menos, pero bueno, vimos cómo los movimientos de la danza venían una y otra vez a este congreso a impulsar la iniciativa. El primer proyecto sobre este tema se presentó en la Cámara de Diputados el 3 de septiembre de 2012 y vimos que tuvo una pérdida de estado parlamentario y a partir de ahí empezó un proceso que lleva a que hoy, 11 años después, pueda tener dictamen y ojalá tenga media sanción en la próxima sesión. Efectivamente, eso se espera que se apruebe primero en diputados y después en el Senado, pero por lo menos si pasa la aprobación en diputados mantiene su tiempo para el tratamiento. Pasamos... Bueno. No pasamos más a ninguna de las placas porque tenemos la voz de la diputada Marisa Uceda, una de las autoras del proyecto, que también habló luego de la firma de los dictámenes. Es altamente positivo el resultado porque se logró el dictamen de la Comisión sobre un proyecto unificado en el que trabajamos de una manera muy ardua, pero también muy respetuosa y democrática con Romina del Pla, la diputada Romina del Pla y su equipo, en donde pudimos concluir una síntesis que no es ni más ni menos que la voluntad de los movimientos y las organizaciones del Movimiento Federal de la Danza. Creo que eso es el valor extra que tiene este proyecto. Primero, que es la respuesta a 15 años de lucha de los trabajadores y trabajadoras de la danza, y después que demuestra que se puede trabajar de manera respetuosa, democrática y en consensos cuando lo que está por resolverse es un interés superior, como el derecho de todas las personas que componen este colectivo. Primero, porque es importante que el Estado esté en todas las actividades que representan
un desarrollo y un sentimiento tan fuerte como es la danza como expresión artística, pero también como trabajo, ¿sí? Vamos, yo soy de las que creen que el Estado tiene que estar presente. Cuando el Estado no está presente, quien regula es el mercado y ahí las inequidades no se pueden resolver. Entonces, que el Estado se vuelva garante de la promoción de la danza, de su estímulo, de poder lograr que a cada rincón, de cada pueblo, de este hermoso pero extenso país, haya la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras de la danza se vean representados dentro de un instituto, para nosotros es fundamental. Porque lo decía en la comisión, digo, los que venimos de las provincias sabemos que nuestras tradiciones se representan fundamentalmente en la danza, que son parte esencial del desarrollo cultural de nuestras provincias, de nuestros pueblos, de nuestros municipios, y era de las artes que no tenían la representación dentro del Estado Nacional. Sí lo tiene el teatro, sí lo tiene la música, la danza no podía quedar afuera de no solo la participación del Estado, sino del reconocimiento del Estado de esta disciplina como trabajo, pero además de la obligación que tiene el Estado de desarrollar todo lo que tenga que ver con los derechos culturales, porque no son ni más ni menos que derechos humanos, y como parte de la comunidad internacional debemos cumplir con la normativa que nos exige el desarrollo también de estos derechos. Los derechos culturales son parte de la construcción identitaria y no solamente es una declamación, por eso las integrantes del Movimiento Nacional de la Danza pergeniaron este proyecto de ley que logró, después de mucho tiempo, un dictamen finalmente en una de las comisiones de la Cámara de Diputados. Veremos si se logran reunir nuevamente, no creemos que esta semana pase difícil, nada. no. Todos ahí volanteando para conseguir los votos y el 19 la gran elección. Así que... Así es, seguimos con atención lo que pueda llegar a pasar y a ver si, bueno, después de la elección se confirma una última sesión para tratar todos estos temas. Veremos. Antonio, te veo hablando todo un Jueves. poco el día jueves. ¿Te parece bien? Así es. Debbie, un beso grande, nos vemos el No viernes. sé cuándo sábado. nos vemos. Viernes, antes de tu cumpleaños, ojalá. Antes de mi cumpleaños. Ojalá nos que sea vemos. antes de tu cumpleaños, porque va a ser un buen momento, si no te veremos después. A ustedes los dejamos con la programación acá de DTV. Ellos son tu voz en el análisis.